determinado lenguaje y de determinado modo y nos interrumpe diciéndonos, no, pues sí le entiendo, doctor, porque soy abogada. Entonces le decía a su compañera que a veces dentro de ese abordaje vale mucho la pena preguntar este, ocupación, escolaridad, porque eso les va a permitir a ustedes saber en qué hablar, ¿no? Y hacer diferencias más que en las habilidades de comunicación. Entonces, estas habilidades de comunicación pues les van a abrir mucho las puertas en cuanto a la relación médico-paciente y sobre todo para el éxito terapéutico. Y regresando al tema que hoy nos compete, con lo que empiezan después de esa pequeña presentación es el padecimiento actual, que decíamos que lo abordábamos desde 4 momentos: fecha de inicio, forma de inicio, evolución y estado actual. Y aquí cobra mucha importancia porque este tipo de padecimientos, muchos van a tener en común su forma de inicio, muchos van a compartir síntomas o signos que van a ir cambiando a lo largo del padecimiento y que cuando lleguen con ustedes se van a presentar de determinada forma que incluso puede representar confusión o, o puede abrirles unas acuciosos para lograr una certeza diagnóstica. Entonces, por eso, en este padecimiento, cada dato clínico que ustedes encuentren deben juntas para hacer la semiología de la tos. Alexander, ¿sí estás? Bueno, le preguntamos desde la aparición. Ok, Este, bueno, el inicio, si hay agregantes, la duración, el, este, semiología de la tos. ¿Qué pregunta sobre la tos? también, bueno, desde cuándo tose, si el predominio es en un horario Eso. específico, en la mañana, tarde o Ujú. noche, a los agregantes, si hay Bien. eh, Se le llama si es emetizante. ¿Qué más? emetizante, si hay datos de dificultad respiratoria después de la O sea, si tos. es disneizante, así lo vas a referir en tu nota. ¿Qué más? Si hay las exacerbaciones o simplemente es en un cuadro agudo, Ujú. y si hay presencia de fiebre, No, hablando de la tos estridor o solamente, no como padecimiento actual, sino como la semiología del síntoma. También se pregunta si es seca o productiva, se pregunta si si es es húmedo o seca, amenaz. todo grave, y bueno, si hay Ujú. hemotisis, Exacto, moco, que eh, vale. o, Y así ya o te diste cuenta cómo hay muchas cosas que le preguntas y lo que te pasó de pronto a ti ahorita les pasa a todos que están apenas en formación. ¿A qué me refiero? A que andan más. El hecho de que retomen sus textos de propedéutica, de saber todo lo que se le va a preguntar a un determinado síntoma, va a enriquecer su padecimiento actual, que van a vaciar desde luego en su nota médica, y con ello su nota médica va a tener mayor sustento. O llega a julio, como los que son a mitad de año, y y cuando abordo esos últimos bimestres y veo que ni siquiera saben organizar una consulta o que ustedes mismos me preguntan, oiga, doctor, pues es que no sé dar una consulta, no sé una nota, diga. Entonces, uno de los retos que ustedes van a tener es justamente empezar a organizar consulta. Ya que tenemos el padecimiento actual así bien desmenuzado. ¿Por qué hago mucho énfasis en eso? Porque el tema, se van a dar cuenta que hay muchas patologías que se van a acompañar de estos mismos síntomas. Entre más sean acuciosos, van a poder llegar mejor a un diferencial.
Ya que tenemos esto, vamos a preguntar lo importante o lo necesario de cada uno de los apartados. En las dosis de vacunas, sobre todo COVID e influenza, porque eso les va a permitir a ustedes hacer pronósticos, hacer decisiones terapéuticas, etcétera. ¿Qué se me ocurre? En ginecobstétricos no pueden omitir preguntar fecha de última menstruación y metodología anticonceptiva, porque van a prescribir fármacos la mayoría de las veces. Y en personales patológicos, Melissa, ¿qué crees que sea interesante o necesario preguntar de personales patológicos? Si tiene alguna alergia Alergias, muy bien, o pero quería que me lo contestaras más corto y más preciso. Ya se los he dicho en otros temas. ¿Qué se pregunta de personales patológicos? alergia. Todo. La respuesta es Ah, ya, todo. ya. Y es lo que de pronto se les olvida en una consulta. Les he insistido en clase con clase que personales patológicos pregunten todo. Médicos, quirúrgicos, alérgicos, traumáticos, transfusionales y patologías previas. ¿A qué me refiero con patologías previas? Que si es un paciente que tuvo en la infancia varicela, alguna exantemática, consígnenla. Este, justamente para empezar a descartar padecimientos. Si ustedes identifican, nos ha llegado pacientes que son seropositivos, por ejemplo, a VIH, y que ustedes no se enteran porque no preguntaron sus patológicos completos, o pacientes que son diabéticos y que una rinofaringitis les puede complicar una infección de vías respiratorias, y al revés, la infección de vías respiratorias les puede complicar su glicemia. Sea cual sea el motivo de consulta, personales patológicos se van a eh, consignar completos. ¿Qué vamos a hacer con la exploración? Lo mismo, va a ser una exploración física dirigida pero completa. ¿Con qué empezarías, Débora, tu exploración cuando estamos hablando de un cuadro de infección de vías respiratorias? Yo En el orden que empezaría marca, con, en el orden que marca la propedéutica, bueno, sería cefalocaudal, entonces iniciaría con la faringe, todavía antes, narinas, o un poco antes, ojitos. más antes. Signos vitales, ¿estás de Ah, acuerdo? perdón, sí, ¿Serán claro. importantes los signos vitales en este padecimiento, Débora? Sí, doctor, la Mucho. La saturación, todo temperatura, eso. es imprescindible. Frecuencia respiratoria, grábenselo, por favor. Ustedes de pronto ya se han dado cuenta aquí en el consultorio cómo se inventan la frecuencia respiratoria y no pasa nada, pero en este padecimiento sí pasa mucho. Sobre todo, menores de 5 años, grábenselo, está normado que la frecuencia respiratoria debe estar consignada en su expediente, porque a ustedes como clínicos les va a ayudar a tomar una decisión terapéutica y pronóstica. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria en menores de 5 años y en ancianos puede a ustedes predecirles si su niño o su anciano se está complicando. A mí me tocó un paciente con neumonía que fui a ver a su domicilio y que nada más me llamaron porque no comía, pero no tenía fiebre, no tenía nada. Cuando lo reviso, lo descubro de la cintura para arriba, está polipneico como único dato, pero el paciente no lo percibía, los familiares menos. Contamos la frecuencia respiratoria y en efecto estaba alta, le pedí que se fuera al hospital a tomarse una radiografía y el paciente no, ah, fue una expresión de asombro, no de burla. El paciente falleció al siguiente día. ¿Cuál es por qué les digo esto? Vean lo importante que puede ser este dato clínico. A lo mejor si, sin los elementos, y hablo de una consulta a domicilio, sin los elementos para diagnosticar
precisamente sin un estudio de imagen, algún otro dato clínico al que estamos acostumbrados, porque diríamos una neumonía le tendría que dar fiebre, le tendría que dar tos productiva, seguramente estertores muy francos. Si el paciente adulto mayor que hace esas neumonías que clínicamente son más bien atípicas y, y el único dato que les da es esa polipnea, si ustedes no lo perciben, no lo toman en cuenta, el error puede tener consecuencias. ¿Por qué? Porque si no hubiésemos mandado al paciente a paliativa en casa y el paciente al otro día se moría, como ocurrió aún estando en el hospital, puede tener incluso consecuencias legales. Y lo mismo pasa cuando ven a un niño en su consulta menor de 5 años, cuando se van al servicio social, cuando están en su consulta privada, ocurre lo mismo. Por eso los signos vitales son parte fundamental. Y ahora sí, como dice Débora, nos vamos a todo lo que es la vía respiratoria. Oídos, narinas, y a veces no exploramos narinas. Y eso puede ser una diferencia a la hora que estamos pensando en una rinofaringitis contra una rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque la rinitis alérgica nos da en las narinas una mucosa pálida y los hilos de moco que cruzan de pared a pared que se llaman puentes hialinos, lo que no se ve en una rinofaringitis aguda, en donde veríamos la mucosa más bien eritematosa. O por ejemplo, la orofaringe nos permitiría ver si es amigdalitis, si es faringitis, si es faringoamigdalitis viral o bacteriana, ajá, o si hay alguna otra situación que nos esté condicionando la sintomatología. Ya que revisamos toda la vía respiratoria superior, ahora la vía respiratoria inferior. Ustedes han estado muy poco en contacto con pacientes y mucho menos con pacientes respiratorios por todas las restricciones que hubo de atención a ellos. De pronto los restringíamos a módulos de COVID, de pronto a los médicos en formación como ustedes no les permitíamos esa interacción completa como parte de los protocolos de cuidado. Y entonces yo les sugiero que se metan a YouTube y busquen justamente los sonidos patológicos de pulmón. Y ahí van a encontrar videos padrísimos en donde escuchan sibilancias, estertores, egofonía, broncofonía, y todos estos tipos patológicos que solo con la práctica continua pueden lograr diferenciar. Ustedes lo han visto. A veces les dicen, mire, escucha este soplo y usted no escucha nada, pero es lo normal, porque los sentidos solamente se educan con la práctica y lo mismo nos pasa con esto. Entonces, el abordaje, como les digo, es complejo. Si ustedes le toman dedicación, les va a resultar mucho más sencillo, mucho más metódico y con mejores resultados. A que pregunten solo un dato, dos datos, no lo desmenucen y con eso generalicen el tratamiento igual para todos. Con ello, hay una mayor tasa de fracaso en la respuesta terapéutica. Vamos a ver la siguiente. Iván, ¿me ayudas a ver qué receta? Esta receta es de un médico pasante y por eso se las pongo clase con clase, bimestre con bimestre, porque eh, yo quiero pensar que ustedes al estar en contacto con un ejemplo de uno de sus iguales, les genera justamente ese momento de reflexión. Esta, este pasante pues está casi igual que ustedes, a muy pocos meses de diferencia. Es en un pueblo de Tabasco y se viralizó en las redes sociales por las consecuencias que tuvo. Pero vamos a analizar la receta. Iván, ¿qué le ves de raro o qué quieres comentar de esta receta? Rapidísimo. Iván Torres, ¿sí está o no está? Jazmín, Ya, Estoy, escucha. doctor. ajá, ¿quién habló? Jazmín, a ver.
¿Qué quieres Creo que comentar de ambos esta hablamos al mismo receta? tiempo. Que es un paciente con otitis media aguda. ¿Qué quieres decir del tratamiento? Pues no se le entiende como tal, como, por- ajá, o sea, no se le entiende como tal, pues cómo se lo tiene que tomar el paciente. Bueno, ¿qué le da en primer lugar? Le da ibuprofeno, ¿De doscientos cuántos cincuenta ahí miligramos? no especifica. Ajá, bueno, De nada más que 250. 250 me imagino. ¿Tú sabes de cuántos es el ibuprofeno en el mercado? No, doctor. Es lo que yo les decía hace rato. De pronto se van a enfrentar a situaciones, o sea que esto les va a parecer tan familiar y es una forma de a ustedes hacer evidente que lo que este pasante vivió, ustedes lo van a vivir. ¿Por qué? Porque el paciente, al igual que muchos de ustedes que están en formación, desconoce completamente el gramaje. ¿Alguien sabe cuál es el gramaje del ibuprofeno en el mercado? Viene De de 200. 200, Ah, A ver, Monse. de 200, 400, 600 y hasta 800. Ok, muy bien. Ese es el gramaje. Si tú generas, Monse, una receta que diga ibuprofeno de 250, ¿cómo vas a quedar con tu paciente? Humillado. Como payaso, ¿no? Ese es el primer error. Punto número uno. Punto número Dafne. El segundo fármaco que le están dando, ¿qué es? Ay, justo lo busqué y pues es un medicamento que está indicado para el tratamiento cutáneo de condiloma acuminado que afecta al pene. Condiloma acuminado. Son gotas y el condiloma acuminado es una verruga que los fármacos que se prescriben para esta verruga es un fármaco queratolítico. ¿Estás de acuerdo? La podofilina es un Sí, queratolítico. ¿Qué va a ser el queratolítico? pues o ¿Qué, sea, qué te no sé qué imaginas que le tendría haga a que la hacer en la piel? otitis No, media en la aguda, o piel sea, va a erosionar la zona. va a quemar el oído. ¿Tú le prescribirías un queratolítico en el oído a un paciente y sobre todo un paciente pediátrico? No, jamás. ¿Eh? ¿Nada más sí o no? No. Pues no, definitivo. Nayeli, el tercer fármaco, ¿qué es? ¿Sí está La Nayeli? dicloxana. Ujú. ¿Cómo se lo prescribe a este niño? Sí, aquí estoy. Dicloxacilina. Ajá, ¿Cómo se lo prescribe? No se escucha bien tu audio. de 500 miligramos. ¿Y cómo se lo da en la receta? Pues no se entienden citas indicaciones porque dice 500 miligramos, tabletas, y luego dice tomar, y ya después está rayadita. Media cada Una 8, dice tableta. allí. La Ah, dicloxa les decía ayer que es cada 6. ¿Están de acuerdo? Y que en niños hay que tratar de dar una posología que sea adecuada de acuerdo al gramaje, no tratarlos como adultos chiquitos. No sabemos cuánto pesa, una receta lo ideal es que tenga el peso, creo que esta no la tiene. Pero una segunda pregunta, ¿es otitis media o otitis externa el diagnóstico? De acuerdo a esa receta dice que es una otitis media, ahí sí estaría prescrito un antibiótico vía oral, un antibiótico sistémico. Pero la dicloxacilina es un antibiótico eh, indicado para la otitis media, Nancy. ¿Tú qué opinas? No, no está en las guías. La dicloxa es más para qué, Nancy. Bárbara. Es para piel. Y es lo que yo necesito que ustedes reflexionen y que ustedes solitos, no necesito yo decirles, tú no sabes, tú sí sabes, tú no sabes, tú sí sabes. Ustedes solitos se den cuenta de la necesidad urgente de que agarren su terapéutica, el PLM que les mandé al chat,
y empiecen a repasar las indicaciones y la posología de los fármacos. Te pregunto igual a ti, Nancy, la podofilina, perdón, un colirio ótico, porque es lo que hizo este pasante, un colirio ótico deja que sea la podofilina o cualquiera. Un colirio ótico se usa para otitis media o para otitis externa. A ver, piénsale otra vez, porque si no te oí tu coco. Me- Son gotas, se usan para otitis media o para otitis externa. Externa. ¿Por qué? Porque el tímpano es una barrera que divide la anatomía del oído, en donde del tímpano para adentro es otitis media y del tímpano para afuera es otitis externa. ¿Tú crees que un colirio llegaría a donde necesita una otitis media? Claro. Entonces, un colirio solamente está indicado para cuando la enfermedad es otitis externa. Entonces, piensen ustedes, reflexionen, ¿qué hizo que un pasante confundiera la otitis media con la otitis externa, la terapéutica de un antibiótico con otro, o sea, dar uno en lugar de otro, dar el gramaje de un fármaco en lugar de otro, y peor aún, dar un fármaco para verrugas genitales, para condilomas, queriendo tratar una otitis que no sabemos porque no conocemos al paciente ni su cuadro clínico, solo nos guiamos en lo que él puso. Él puso otitis media, no tendría que haber dado ningún colirio y sin embargo dio un colirio. ¿Por qué podofilina? Paola, ¿qué crees que le haya pasado a este paciente que le echaron podofilina al oído? ¿Está Paola? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué le pasaría a este paciente? Pues que haya tenido, bueno, se haya lastimado su oreja, haya tenido a lo mejor edema. Entonces, Edema, algo más peligroso. Ahí les va la imagen. úlceras. Mm, ¿Esto es edema o esta es una úlcera? ¿Y a qué voy con esta imagen? Que a lo mejor ustedes no dimensionan el daño que puede hacer. De entrada, no dimensionar, híjole, de entrada ni siquiera, a mí se me ocurre, son todos mis comentarios ahorita, no son reclamos ni quejas, puntos para la reflexión. Este, a mí me da la impresión, o no sé ustedes qué piensan, de que si no conocen un fármaco, no recetarlo. Yo recuerdo cuando llegué al servicio social los primeros semanas, de verdad que yo me metí a la farmacia con cualquier pretexto y le decía al paciente, espéreme un segundo, me llaman, o espéreme un segundo, dejé mi estetoscopio allá. Y me iba a la farmacia y agarraba el PLM libro, porque hace 20 años no tenía los recursos electrónicos que ustedes hoy gozan, y agarraba mi librazo de PLM que me había llevado desde mi casa y empezaba a ver qué es el ibuprofeno, por ejemplo. Y ya que me daba cuenta que no se contraindicaba y que se lo podía dar, y que ya que sabía el gramaje, ahora sí iba y hacía mi receta. O sea, qué temerario es este pasante de no tener ni idea de lo que es la podofilina y aún así recetarla. A lo mejor dijo, híjole, el niño necesita gotas, pues las únicas que veo aquí en mi farmacia, porque sí pasa. Yo me acuerdo que en mi servicio social, la farmacia de mi cliniquita, de mi centro de salud, ahí tenía todos los fármacos. Pues se la receto, es lo que encontré, yo creo que eso les sirve. Y vean, ahora como padres de familia de este niño, ¿qué reacción tendrían contra ese pasante? Luis, si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? El niño, el paciente, no el pasante. Pues lo demandaría. Lo demandarías, ¿no? Y con justa razón, porque el enojo prevalecería ante todo. Imagínate las lesiones a largo plazo que le van a costar, la deformidad.
Es un tema muy complejo. Siempre se los inicio de reflexión. A lo mejor me roba muchos minutos de la exposición, pero yo creo que es una muy buena oportunidad para que ustedes por su cuenta, porque les digo, mis clases son una guía, no es algo meramente expositivo. Es una guía para que ustedes se pongan a estudiar y saber puntos importantes de cada uno de los temas aplicados a la práctica. Y yo creo que con esto, espero, a ustedes les mueva mucho a la reflexión la importancia de la terapéutica, porque están a unos meses de estar del lado de ese pasante que hizo esa receta, haciendo lo que está haciendo ese pasante y espero que con resultados diferentes. La otitis externa, entonces, se define como la inflamación del conducto auditivo que puede extenderse al pabellón auricular o a la porción externa de la membrana timpánica. Vean, ahí está claramente el ejemplo, como ahí eritema, se ve dolor en las estructuras previas al pabellón, perdón, previas a la membrana timpánica. Etiología: limpieza excesiva de cerumen, baños de inmersión, conducto auditivo externo muy estrecho, enfermedades dermatológicas, traumatismos, otitis medias supuradas en pacientes que cursaron con una otitis media, que se revienta el tímpano, que sale pus. Esa pus, esa secreción puede contaminar, puede infectar el oído externo y ahora sí generar una infección. Uso de prótesis auditivas. A veces, por eso les decía, el interrogatorio nos lo dice todo. Ustedes indagan, preguntan intencionadamente si el paciente acudió a un balneario, a veces de fin de semana se van a nadar, si practica natación, alguna otra situación de estas, y como posible causa de la patología. El 98% es bacteriana. El patógeno más común es Pseudomonas aeruginosa, con una prevalencia en algunas series desde 20%, en otras hasta 60%. El Staphylococcus aureus también tiene una alta prevalencia. Las series varían desde 10% hasta 70%. A veces, o con mucha frecuencia, son infecciones polimicrobianas. Raras las infecciones micóticas, sobre todo en inmunocomprometidos, pero vean ese pabellón auricular, ese oído completamente impetiginizado. Esas costras melicéricas, así las van a describir en su nota médica ustedes, es el impétigo franco de una infección de la piel secundaria al proceso del oído externo. Yo creo no haber visto esos niveles de otitis, porque aquí en la ciudad el paciente, a la menor queja de este tipo, como les va a causar dolor, no se van a esperar. Acuden a atención médica y difícilmente se complica. Pero a lo mejor en otros centros de atención como hospitales de segundo nivel, llámese el Hospital General, a lo mejor el Hospital Juárez, y sobre todo en la provincia en donde no tienen acceso a servicios de salud con tanta facilidad como la tenemos en la Ciudad de México, en esos centros sí vamos a encontrar pacientes así de complicados. Pero entonces no se casen con la idea de que una otitis externa la van a ver como en la foto. No. Casi siempre la alteración se descubre o se evidencia con la exploración clínica del oído externo. Karime, ¿me ayudas a leer los datos que puedes encontrar en la otitis, por favor? Claro, vas a encontrar prurito, otalgia, sensación de oído tapado, hipoacusia, otorrea ocasionalmente, dolor a la presión del trago, signos de inflamación y eritema con conducto auricular externo, dolor a la movilización del pabellón auricular. Y cuando ustedes van a explorar, ustedes ya lo han hecho yo creo que todos. Cuando el paciente no tiene una otitis externa, ustedes exploran sin ningún problema. Alzan el pabellón auricular para horizontalizar el conducto y el paciente no tiene mayor molestia. Pero cuando es un paciente con una otitis externa, desde allí ya ustedes le dieron al diagnóstico. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tocan el pabellón y lo movilizan para horizontalizar y poder meter
el otoscopio, desde ese momento ya el paciente se queja de dolor. Ya cuando ustedes observan toda la pared, ya van a ver edema, van a ver eritema, y la exploración es totalmente dolorosa. El mismo paciente le dice, no, doctor, ya quítemelo. Lo que no ocurre en una exploración habitual, aún siendo otitis media. En la otitis media, la exploración pasiva no causa dolor, ¿vale? Entonces, el diagnóstico es meramente clínico. Decíamos hace rato, un interrogatorio adecuado, un examen físico adecuado, con una otoscopía bien realizada. Las pautas del tratamiento contemplan alivio del dolor, limpieza del conducto auditivo externo, medicación específica. Decimos que es una infección bacteriana, entonces va a requerir un antibiótico, pero no sistémico. No sistémico. El sistémico es para otitis media, ¿vale? Y entonces llega tu paciente, a ver si ahora sí está Iván. Iván, ¿dónde estás? Aquí estoy, doc. Ok, llega tu paciente adolescente, llegó de Tepetongo, del balneario, con una otitis externa. Hazle la receta. Número 1, Pues número uno sería algo para el dolor, ¿no? Primero. no me digas algo para el dolor, hazme la Bueno, receta. paracetamol le pudiéramos dar, doc, perdón. Sería Acuérdate, una, gra- ¿mande? gramaje, dosis, posología, no vayas en pausas, Sí, paracetamol, tabletas de 500 miligramos, una cada 6 horas, ¿ok? ¿Por cuántos días? por 3 días. ¿Qué más? Sí. Mm, serían- Puedes dar amoxicilina, ¿no? O ya seríamos. ¿Cómo? ¿La amoxicilina? Sería la amoxi, son de tabletas de 500 miligramos. Y entonces no estás oyendo toda mi clase. Sí, Ya, es que ya es me más puse sistémico, ronco dijo. y a lo tarugo hablé. No, es que dice que es más sistémico eso. Repetí como 5 veces que el tratamiento oral es para otitis media. No me hagas enojar. A ver, Sí. doy una última oportunidad. Mm, Es otitis externa. sí, sí. Pues ya le dije el paracetamol. Ajá. Mm, déjame pensar. Pues sería sí, un colirio, ¿no, doc? Ahí se ¿Cuál? pudiera dar. ¿Cuál? Ah, ¿Podofilina, acaso? no, no recuerdo. ¿Será importante que aprendas a tratar una otitis o no? ¿O te vas a ir al servicio sin saber tratar una otitis? No, sí, doc. Saúl, ¿sí estás? Sí, doctor. A ver, ¿qué le vas a dar tú, Saúl? Bueno, igual le voy a dar paracetamol, tabletas, 500 gramos, una cada 8 horas. Yo leí que hay una solución que tiene neomicina con polimixina y Muy bien. Punto uno, fluoximidona. punto dos, perdón, con un colirio óptico de neomicina, polimixina, grábenselo todos, es el único que tenemos en el IMSS. ¿Cómo lo vas a dar, Saúl? Sí, tienen que ser, bueno, decía ahí que 5 gotas cada 8 horas por 7 días. ¿Ok? Y cuidados generales del oído. Muy sencilla la posología, le hace su receta y se va a casa. Y con eso hay una muy buena respuesta, porque esa formulación que nos dijo Saúl tiene un analgésico porque tiene lidocaína. Y con eso va a ir calmando el dolor, además del antibiótico que es neomicina. Resulta que el paciente en farmacia no había porque llevamos como 5 meses que no hay neomicina, polimixina ótica y eso es real, no es broma. Y se va entonces a una farmacia de genéricos. Vanessa, ¿sí estás? Sí, doctor. Ok.
Llega contigo y le vas a dar algo diferente a la neomicina. ¿Qué otra opción terapéutica tienes para este paciente? ¿Sí tendrás alguna? Se vale decir no para agilizar todo, ¿eh? ¿Podría ser gentamicina? Genta la tenemos en colirio óptico, desconozco, ¿eh? No, no es duda. ¿La encontraste? Sí, doctor. Mándala. Fíjate que esa nunca la he usado. Es un aminoglucósido, la gentamicina. Si la hay en colirio óptico, mándala y mandas la posología. Y es una aportación más que también ustedes me van a hacer a mí. ¿Alguien sabe otro? Azucena, ¿tú sabrás de otro? Karen, Nada, Azucena. también había investigado lo o sea, esos dos que ya habían mencionado mis compañeros. ¿Conocen el ciprofloxacino? Sí, doc. Ok. El ciprofloxacino lo tenemos solo y lo tenemos con un esteroide. ¿Para qué lo usaríamos con un esteroide? Para desinflamar o Pues suprimir para dolor. desinflamar, o sea, para que... Como esta que ven en pantalla, miren. Vean cómo está totalmente obstruido el conducto y ahí sería muy útil un esteroide, ¿vale? Entonces tenemos una formulación de dexametasona con ciprofloxacino, lo podemos dar cada 8 horas. Tenemos el Sodrimax, que es hidrocortisona, otro esteroide, con benzocaína, que es un anestésico, porque les digo que a veces el dolor es muy fuerte, más el antibiótico que es ciprofloxacino. Y ya son otras opciones, y es lo que les digo, es importante que no se casen con una sola opción, que abran sus posibilidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque se van a encontrar pacientes alérgicos a la neomicina, o se van a encontrar que no hay neomicina en la farmacia, no la encontró, el paciente les va a decir, ¿qué otra cosa me puedo poner, doctor? Y ustedes no pueden quedarse con su cara de decir, híjole, no sé, es el único que me sé. O sea, deben abrir sus posibilidades terapéuticas y con ello van a poder tener mayor éxito terapéutico. El segundo tema dentro de este abanico de múltiples temas es la otitis media, pero ahora aguda. La otitis media, perdón, es la presencia de inflamación en el oído medio acompañada de signos y síntomas sistémicos, fiebre, puede haber irritabilidad, puede haber vómito, anorexia, pero también datos locales, el típico es la otalgia, y casi siempre está precedida de una infección respiratoria. Tuvo su rinofaringitis y esta rino estuvo mal tratada y se complica con una otitis media por la anatomía que ustedes bien conocen y por contigüidad, complica. Es muy común en los niños, pero a cualquier edad se puede producir. La etiología, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Tarralis. El cuadro clínico, obviamente, otalgia. A veces los lactantes que no pueden comunicarse de otra forma, simplemente están irritables con llanto excesivo y a veces su manita llevada hacia la cabeza. Es un dato como que clásico en aquel lactante menor que cursa con otitis media. Pudiera haber otorrea cuando es una otitis supurativa. Audición disminuida, mareo, o sea, todos estos datos que ustedes ya conocen. ¿Cuándo dolerá más, Débora? ¿Una otitis supurativa o no supurativa? Cuando se reventó el tímpano, ¿dolerá más o dolerá menos? Cuando se rompe el tímpano duele más. Duele más. ¿Tú, Luis, qué dices? Yo digo que duele menos porque no Y está que sujeta a la desempate tensión. Nancy. Nancy, desempata. ¿Tú qué dices?
Exacto. ¿Por qué? Porque el dolor está causado por la distensión del tímpano por la pus acumulada. Cuando sale la pus, deja de haber esa distensión y disminuye el dolor, ¿vale? Es importante, y les digo a ustedes, que exploren lo normal, porque no van a poder identificar lo patológico si no conocen lo normal. Y a veces llegan a mi consultorio y me dicen, ya acabé y están viendo para el techo, viendo al celular. Y yo les digo, aprovechen para explorar, para escuchar corazón, para revisar la boca, las narinas. ¿No venía por nada de eso? No, pero el paciente se deja que le hagas todo, que lo explores. Y es una oportunidad que ustedes van a tener para conocer lo normal. Yo me he topado con muchos de ustedes que cuando los ponen a revisar oído, no ven nada porque no conocen nada. Tenía una que me decía, doctor, está completamente el oído tapado por cerumen, no veo nada. Y lo reviso yo y estaba totalmente permeable, cero cerumen, y lo que pasó es que esta compañera chocó su otoscopio contra la pared, no horizontalizó, chocó contra la pared y obviamente lo que veía era la pared. Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia y no porque sean menos buenos o más buenos, significa porque en medicina todo lo van a obtener con la práctica. Nunca lo van a obtener como magia a la primera vez. Entonces, la recomendación es que vean, observen, para que puedan detectar un tímpano normal con un tímpano eritematoso, francamente más rojo, más doloroso a la maniobra de Valsalva, la membrana timpánica más opaca, la etapa exudativa, donde ya se pierden las referencias anatómicas, porque se acumuló tanto pus que ya inflamó, ya abombó, ya se ve muy opaco y ya no se visualizan las referencias anatómicas clásicas. Veces el tímpano se hace más adelgazado. Vimos una paciente hoy o ayer, no me acuerdo, ¿quién vio a la paciente que tenía como el tímpano muy adelgazado en una zona? ¿Fuiste tú, Marla? ¿Está Marla? Creo que no está. ¿Marla no está? No. Y entonces esa zona del tímpano muy adelgazada, pareciera que es un tímpano perforado, y no. Y entonces hay otra situación en donde se ven algunas capas blanquecinas, como si fuera una esclerosis en el tímpano, y ustedes también de pronto se sacan de onda y dicen, doctor, ¿qué es eso? Y son cambios degenerativos crónicos del tímpano, sin representar una enfermedad aguda, pero eso solo lo van a descubrir con la observación. Igual, agárrense algún atlas en internet, empiecen a ver justamente todas esas imágenes que les digo, porque se los van a aprender mucho más si las ven que si lo escuchan nada más. El diagnóstico es meramente clínico. Hay que identificar cuando hablamos de una otitis media recurrente. Monse, ¿me ayudas a leer qué es una otitis media recurrente? Monse. Sí. Ah, Estás distraída. tres episodios. Es que me perdí en su resumen que nos mandó. Creo que dice lo mismo. 3 episodios en 6 meses, o 4 en un año, o 2 con diferencia de un mes. Y entonces es importante justamente conocer estos conceptos porque para el sistema de referencia-contrarreferencia es interesante
saber la historia clínica de la enfermedad. Y yo le pregunto, por ejemplo, a Dafne, Dafne, una otitis media Mande. supurativa, cuando se revienta el tímpano a tu paciente, ¿lo atiendes tú como médico de primer contacto o se lo mandas al otorrino? Mm, Llegó pues, contigo, o lo sea, sí, revisaste y tiene el tímpano perforado. pues sí lo mandaría al otorrino. Tú lo mandas. Alexander, Sí. Igual, doctor. Saúl, Y yo también diría que lo mando al otorrino. resulta que no. ¿Y por qué es importante que lo sepan? Para que ustedes tengan la confianza, ustedes como médicos de primer contacto, de saber qué patologías manejar y cuáles no. Porque si no, al rato se van a convertir en médicos que todo refieren. Y bioticoterapia adecuada, el cuadro infeccioso cede y se repara la lesión. ¿Cuándo mandarlo entonces? Saúl, ¿me ayudas a leer cuándo mandarlo tanto en forma urgente como en forma ordinaria? Sí, doctor. Urgente a segundo nivel, como facial o mastoiditis, o son de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones menores de 2 o 6 meses, antecedente familiar de otitis media aguda, acude a guarderías o inmunocomprometidos, y de forma ordinaria segundo nivel, en otitis media aguda recurrente, considerar uso de tubos de ventilación. Y por eso este concepto de cuando hablábamos de otitis media recurrente. Si es un niño que se le revienta el tímpano hoy o un adulto, se le revienta el tímpano hoy, cicatrizó, le dieron un buen tratamiento, sin embargo en 3 meses, en 2 meses, vuelve otra vez a presentar una infección y se le vuelve a reventar. Ahí sí es necesario que tenga un manejo específico para evitar secuelas. Pero aquellos cuadros que son la mayoría, que son cuadros aislados, cuadros únicos, no tendría por qué su paciente estar a cada rato reventándosele el tímpano. Esos ya son cuadros que se salen de la normalidad. El cuadro habitual, el cuadro típico, el paciente típico, lo manejan ustedes en la consulta externa del primer contacto. No le tengan miedo, es una patología relativamente frecuente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues las medidas generales, la limpieza, yo les sugiero que agarren una gasa estéril, la hagan así como velita, como flautita, y con ello se la metan al tímpano. No usen cotonetes porque luego el algodón se les queda ahí atorado, en cambio la gasa no le ocurre eso, y con eso la gasa va a absorber citromicina. Les decía yo que la citromicina, la posología es muy sencilla, la posología es mono 2. Si es de 400 o 600